prácticamente las vías superiores, vía digestiva alta, vía digestiva baja y además la última parte que es de glándulas anexas. Ahora vamos a empezar con la primera parte. Entonces tenemos aquí las alteraciones que se va a observar pues desde el esófago básicamente. Y teniendo en cuenta que dentro de la gama de enfermedades debemos considerar también, aunque no se va a ver en la etapa de posterior desarrollo, pero sí se va a observar al nacimiento, en los primeros años de vida, y que complementa pues la parte que ustedes han visto en embriología. Por eso es muy importante la evaluación neonatal, que sea usted lo verá cuando lleven pediatría. Aquí para recuerdo lo que es el tubo digestivo, con esta imagen, acuérdense que el tubo digestivo es una cavidad virtual, se hace real cuando va a ejercer su función, y ahí pueden ver las capas. Al interior, la mucosa, en este caso, al igual que la boca, la faringe, el esófago está constituido por un epitelio certificado plano no queratinizado, a diferencia de la piel, que es queratinizado. Vemos ahí una serie de pliegues, por debajo está la submucosa, y vemos además una gran cantidad de glándulas mucosas, justamente que van a permitir la lubricación de la mucosa para que ésta pueda pasar sin ningún inconveniente el bolo alimentario. Dentro de las malformaciones congénitas y principales que tenemos del esófago, tenemos las atresias y las fístulas. Entonces, las atresias y las fístulas se dice que se podido encontrar en 3.000 a 5.000 nacidos vivos y pueden afectar por igual a ambos sexos, ¿no? Eso teniendo en cuenta el grupo de población en la cual se ha hecho el estudio. Entonces, generalmente esto es teniendo en cuenta a 100.000 por 100.000 habitantes, ¿no? Embriológicamente se dice que el esófago, el estómago, la tráquea y los pulmones derivan del intestino anterior. Por lo tanto, en las primeras, antes de las 4 semanas, pues van compartiendo el mismo desarrollo. Ya hacia la 4ª semana ya empieza prácticamente la separación entre uno y otro. Entonces se forma inicialmente un tabique. Ese tabique es el denominado tabique traqueoesofágico. Lo convierten en 2 tubos separados. La tráquea, que va a desarrollar por los anillos cartilaginosos y los primordios pulmonares, y que debido justamente a la presencia de los cartílagos, estos pues constituyen cavidades reales, ¿no? Cavidades reales que están todo el tiempo abiertas y por ahí pues permite el desplazamiento del aire hacia los pulmones. En cambio, la vía digestiva no tiene esas estructuras, por lo tanto, son cavidades virtuales que cuando va a ejercer la función se van a ser reales. El esófago se va desde la faringe hasta el estómago. Y vamos a encontrar que pueden presentarse atresias o fístulas, como hemos dicho. Con respecto a las atresias, decimos que el proceso de desarrollo se va a completar pues, hacia la 4ª semana. Hacia la 4ª semana de vida intrauterina, y vemos acá que el esófago posterior mayormente no se separa totalmente de la tráquea, lo que da lugar a distintas variedades de fístulas traqueoesofágicas o hendiduras. Podemos encontrar anomalías traqueales, como atresias, estenosis y hendiduras, que van a coexistir con algunos defectos también del esófago. Entre la 3ª y la 4ª semana fetal se va a completar el surco laringotraqueal, ¿no? Que va a marcar justamente la segmentación ahí del mesodermo parietal, a cada lado la notocorda y la formación de los esclerotomas, miotomas y vértebras. Es decir, paralelamente se está terminando de formar el eje de la columna vertebral y de ahí todos los elementos que van a salir hacia las partes laterales.
Acuérdense que en la cavidad torácica de la columna pues van a salir y después se van a juntar los arcos hacia la parte anterior, constituyendo la caja torácica. Y paralelamente las partes blandas se van formando al interior de esta caja. Por tanto, la segmentación del embrión sucede al mismo tiempo que el árbol traqueobronquial y a su vez acá ya empieza la separación con el esófago. Las fístulas. La fístula traqueoesofágica se da en H, ¿no? Una forma de H. Ocupa el tercer lugar en frecuencia entre los problemas congénitos del esófago. Su frecuencia se dice que es de 3 a 5%. Se puede encontrar 3 a 5% de los nacidos vivos. Se conocen también como fístulas en N. Y aquí, en las primeras horas se puede observar, ¿no?, que en los lactantes presentan una normalidad y conforme van pasando los días, se va notando que este recién nacido pues no va ganando peso, ¿no? Y teniendo en cuenta que a veces pueden ser estas malformaciones únicas, como que con el tiempo recién uno se percatan. Si es que no hay una fístula pues hacia la tráquea y más bien por ahí puede producir pues una asfixia, ¿no?, por ingreso de leche materna. Entonces aquí vemos que aunque la comunicación traqueoesofágica congénita sin atresia puede encontrarse en cualquier nivel, se localizan en la porción superior de la tráquea y el esófago, ¿no?, a nivel de la segunda vértebra torácica o por encima de ella, y en general pueden ser alcanzados por una incisión cervical. De ahí de que esto, cuando se detectan, pues puedan ser intervenidas quirúrgicamente, ¿no? Con respecto a la clasificación anatómica, hay una clasificación anatómica de la modificada de la atresia del esófago, en donde se describen seis tipos, y de los cuales el tipo 3 es el que se observa con mayor frecuencia, hasta un 85%. Es decir, la atresia del esófago con fístula traqueoesofágica distal, es decir, en la parte baja. Asimismo, aquí bien vemos, visto en los esquemas, ahí podemos encontrar, miren entonces aquí la relación que guarda con el esófago, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay una ausencia, no hay continuidad. Aquí, sin embargo, vamos a ver una unión aquí con la parte de la tráquea, igual que acá, una fístula. Aquí en esta otra atresia vemos separación tanto proximal como distal. O acá en esta otra, en que vemos que prácticamente en la parte media se están separando, ¿no? Entonces, en el tipo 1, por ejemplo, vemos la atresia del esófago, pero sin fístula traqueoesofágica. En el tipo 2, atresia del esófago, pero con fístula traqueoesofágica proximal, es decir, en la parte superior. El 3, lo más frecuente que habíamos dicho, la atresia del esófago con fístula traqueoesofágica distal, en la parte baja. En el tipo 4, atresia del esófago, pero con fístula traqueoesofágica proximal y distal, en ambos lados. En la 5, fístula traqueoesofágica, pero sin atresia del esófago. Y en el tipo 6, la estenosis congénita del esófago, ¿no?, el cierre total. Entonces ahí se pueden ver cada uno de los diferentes tipos. Pero así como hay malformaciones congénitas que determinan pues las alteraciones del sistema digestivo, vemos que hay algunas enfermedades adquiridas, ¿no? Estas enfermedades pueden ser, ya sea porque se altera la morfología de la estructura, o ya sea porque no funciona adecuadamente, ¿verdad? Puede que la estructura esté ahí completa, pero no está funcionando como debe ser. Igual va a generar algunos trastornos digestivos. Los tenemos acá, por ejemplo, las acalacias, hernia del hiato, hay divertículos,
laceraciones, como el del síndrome Mallory-Weiss. Aquí, por ejemplo, en la calasia, ¿qué viene a ser la calasia? Viene a ser una estrechez. Una estrechez, ahí nos des esa imagen. Se ha hecho ahí una radiografía varitada con contraste, en donde se puede observar la estrechez que está a nivel gastroesofágico. Esos pacientitos pues tienden a que conforme van ingiriendo los alimentos, estos no pasan adecuadamente y acá en esta parte empieza a distenderse, lo cual va a afectar a la mucosa y puede manifestarse también con náuseas y vómitos. Acá en esta otra imagen, por ejemplo, vemos una hernia. ¿Qué viene a ser una hernia? Es la protrusión de un tejido por una zona de menor presión. En este caso, por ejemplo, tenemos que en el diafragma, ¿no? Hay una menor presión alrededor y por ahí hay una salida de, del, del componente, ya sea esofágico o gastroesofágico, o de repente alguna parte del mismo estómago se puede extender por ahí. Otras de las patologías también frecuentes son la presencia de los divertículos esofágicos. Los divertículos son como si fueran, ahí se pueden ver acá, son invaginaciones, ¿no? Ahí se ven como huecos, se ven siguiendo una vista endoscópica. Y en la pared se observa así, ¿no? Como si fueran unas tetillas o invaginaciones. Entonces, los divertículos esofágicos o bolsas esofágicas, como se llama en el esquema y ahí también en endoscopía, son protuberancias anormales del esófago, que en algunas ocasiones puede provocar dificultad para la deglución. Hay tres tipos de divertículos esofágicos: la bolsa faríngea de Zenker, la bolsa del recto medio del esófago, divertículo de tracción, y una bolsa epifrénica que está más en la parte baja. Aquí en esta imagen se puede ver que cada uno tiene un origen diferente, ¿no? Probablemente todos ellos estén relacionados con trastornos en la coordinación de la deglución y de la relajación muscular, como suele suceder así mismo en la calasia, ¿no? Y en el espasmo esofágico también difuso. Entonces ahí parece mentira, pero tiene una secuencia y las alteraciones van pues afectando y van evolucionando en una zona o en una sola dirección. Aquí, por ejemplo, tenemos en esta otra imagen laceraciones, ¿no? Nótese esas laceraciones, de esos desgarros que hay. Eso es lo que se denomina desgarro de Mallory-Weiss o síndrome de Mallory-Weiss, que se refiere a las laceraciones en la parte de la membrana o la mucosa, ¿no? Ahí bien, pueden ver ahí la mucosa del esófago. Normalmente causados por hacer fuertes y prolongados esfuerzos, sobre todo para vomitar o toser. Hay alguna paciente, por ejemplo, que se inducen el vómito, ¿no? Para bajar de peso. Pueden presentarse ese tipo de lesiones, ¿no? Las pacientes pues que sufren de bulimia, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí puede aparecer como cierta frecuencia en el punto de unión entre el esófago y el estómago y puede acompañarse de sangrado, pero acuérdense que eso va a generar también de inicio una metaplasia, ¿no? Una metaplasia y una metaplasia o una esofagitis de Barrett pues puede ser una lesión precancerosa, entonces el daño puede ser terrible. Dentro de las otras patologías del esófago, por ejemplo, tenemos la esofagitis por reflujo o reflujo gastroesofágico, ¿no? El esófago de Barrett, que le estaba mencionando, esofagitis infecciosas y químicas, generalmente esto por ingesta de sustancias tóxicas con fines homicidas, las varices esofágicas, que puede ser esto principalmente en pacientes alcohólicos, y también como otra parte del cuerpo no escapa pues a padecer neoplasias, ¿no? Estas neoplasias pueden ser benignas o pueden ser cánceres. Aquí en esta imagen, por ejemplo, observamos una esofagitis por reflujo, ¿no? Entonces en la endoscopía, esos cambios epidérmicos, ¿no? Acuérdense ahí que
La mucosa está constituida por un epitelio estratificado no queratinizado. Sin embargo, miren acá, ante la agresión que está sufriendo por el constante reflujo de los ácidos gástricos, noten esas placas que se forman en la superficie. Entonces, esa zona afectada al expulirse y empieza incluso hasta fibrosarse, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver algunos cambios a nivel de la membrana basal como consecuencia justamente de esa injuria, de esa afección que está sufriendo en la superficie. Y por acá, por ejemplo, tenemos alguna reacción con presencia de eosinófilos. Miren ahí, esta zona de desgarro. Y por acá ya vemos algunos cambios celulares. Acá en esta imagen, por ejemplo, vemos ahí, se puede claramente el esófago de Barrett. ¿En qué consiste? Es una metaplasia eh, de glándulas, ¿no? De glándulas mucosas. Vamos a ver ahí, miren, estas son glándulas fúngicas. Hay células calciformes también. Puede haber también metaplasia. Y nótense que este esófago normal, epitelio certificado plano, no queratinizado, está por debajo se está infiltrando las glándulas, las glándulas, eh, la glándula gástrica, ¿no? Miren ahí en la parte inferior. Entonces, en la metaplasia es la presencia de células maduras en un tejido también, pero de células maduras. Pero de persistir la agresión, eso puede terminar en lesión cancerígena. Aquí en esta otra imagen podemos ver una esofagitis infecciosas y químicas. Como cualquier otra parte del organismo, si hay un agente infeccioso, puede generar pues ahí un foco, ¿no? Generalmente asociado de paso a problemas del sistema inmunológico. Normalmente el esófago es bastante resistente a infecciones y por la misma función que tiene, realmente es difícil que se infecte, ¿no? Pero en ciertas condiciones, por ejemplo, pacientes postrados, en pacientes ancianos, donde ya hay una mengua en cuanto a su funcionamiento normal, sí se ha podido observar incluso infecciones hasta por hongos, ¿no? Y es riesgoso porque incluso por las mismas infecciones pueden hacer fístulas gastroesofágicas, gastro, eh, perdón, esófago traqueales, van a ser fístulas esófago traqueales. Entonces, eh, justo tuvimos un caso así, ¿no? Que el gastroenterólogo eh, ingresa a hacer una biopsia y cuando se da cuenta, se choca con dos conductos. Imagínense, ya había llegado a la carina, ¿no? A la carina, que es la zona de bifurcación de la tráquea hacia los bronquios. Entonces esto dijo, ¿qué pasó acá, no? O sea, eso no era lo que esperaba, él esperaba ya estar entrando al estómago. Entonces esto, cuando empieza a regresar el endoscopio detenidamente, nuevamente observó que estaba en el esófago, pero sin embargo no pudo percatarse bien de dónde estaba la fístula. Es más, ni pensaba en fístula en ese momento. Y cuando nuevamente vuelve a ingresar, esta vez ingresó bien, eh, pegándose a la parte contralateral del esófago y terminó en el estómago. Pero ante esa eventualidad, lo que hizo, volvió a regresar, se volvió a pegar hacia la parte de delante y volvió a llegar hacia la carina. Entonces ahí se percató el colega de que había una fístula, ¿no? Es más, sacó una muestra de esa zona y efectivamente se confirmó porque se encontró tanto epitelio esofágico como traqueal y una cantidad terrible de hongos, ¿no? Imagínense, fue un paciente de más o menos 93 años de la selva, que lo habían traído justamente al señor porque tenía pues el problema esófago, esófago gástrico era inicialmente, ¿no? Pero sin embargo ya había tenido pues estos problemas de, inmuno, de inmunodeficiencia el señor, ¿no? Aparte de la edad, parece que tenía otro problema de fondo
Y eso permitió, pues, para que los rápidamente se haya infectado por hongos. Y los hongos fue lo que finalmente le causaron esa fístula. Un caso bastante interesante que fue que se tuvo, ¿no? Aquí, por ejemplo, es otro tipo de daño o enfermedad esofágica. Ahí, por ejemplo, tenemos las varices esofágicas. Y lo que estamos viendo acá son trombos, ¿no? Son las trombosadas. Ahí se pueden ver en la parte externa. Y ahí. Entonces, similares imágenes van a encontrar, por ejemplo, en las varices rectales, ¿no? O en las famosas eh, varices hemorroidales que de repente van a escuchar por ahí. Igualmente se ven son las trombosadas y incluso se pueden formar fístulas. Entonces, como les estaba diciendo, también se pueden observar lesiones tumorales a nivel del esófago. Estas pueden ser benignas y pueden ser malignas o cánceres. Benignas, cualquiera de los 4 tejidos básicos. Ustedes saben que los tejidos básicos son el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el nervioso. Dentro del tejido conjuntivo, ustedes bien saben que ya ahí tenemos el tejido conjuntivo propiamente dicho, tenemos la sangre, tenemos el cartílago, tenemos el hueso, ¿no? Entonces, una serie de elementos que pueden originar justamente algún tipo de tumor a este nivel. De ahí, por ejemplo, que tengamos lo más frecuente, los leiomiomas. ¿Qué son los leiomiomas? Son tumores de músculo liso que aparecen en la pared y empiezan a estrechar la luz. Fibromas, igualmente, es de tejido conectivo, tejido fibroso. Los lipomas son tumores de grasa y son de células adiposas maduras. Los hemangiomas son tumores benignos también que se producen pues por neoformación de vasos sanguíneos, ¿no? De vasos sanguíneos. Empieza a haber una gran proliferación de venas, ¿no? De venas, de arterias. En el caso de los linfangiomas tenemos ahí la proliferación de vasolinfáticos. En el caso de los neurofibromas son tumores mixtos, en los cuales vamos a tener tanto componente nervioso, ¿no? Componente nervioso, fibras nerviosas y también tejido fibroso. Tenemos los pólipos que también son de origen epitelial, son excrescencias que van a crecer hacia la luz, al igual que los papilomas que también son de origen epitelial. Y entre las lesiones malignas o los cánceres del esófago, los más frecuentes son el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma esofágico. Entonces, el carcinoma epidermoide que es propio del estrato del epitelio estratificado plano no queratinizado. Y el adenocarcinoma, que es debido a que las células o las glándulas gástricas han ido infiltrando la parte esofágica y después se han ido malignizando y forman un cáncer también. Aquí en esta imagen se puede ver ahí la sección, ¿no? Ahí se ha acercado la parte gastroesofágica y se puede observar en la imagen microscópica un carcinoma escamoso basaloide esofágico. Si uno mira esto a mayor aumento, encuentra las características de malignidad típica. Aquí en esta otra imagen, por ejemplo, tenemos otra variante. También este es lo más frecuente, son carcinomas escamosos queratinizantes. Se identifica rápidamente por la formación de perlas córneas. Las perlas córneas vienen a ser formaciones de queratina, ¿no? Y uno lo observa como si ustedes cortaran una cebolla por la mitad y ven las capas concéntricas, es exactamente igual, se ven las perlas córneas, ¿no? Ahí pueden ver. Y aquí miren el corte, nótense acá la variación que hay a nivel epitelial, ¿no? Se torna un tejido fibroso, lo que normalmente no es así. Y aquí tenemos una imagen ya de un adenocarcinoma de esófago. Este es un adenocarcinoma de células o tejido glandular, ¿no? Acuérdense que los epitelios pueden tener una parte de revestimiento, ¿no? Y la otra una parte de
de glándulas. Entonces, aquí en este caso tenemos que las células malignas empiezan a proliferar, se empiezan a difundir por cualquier parte del tejido. Luego estas siguen su patrón organizativo. Como esas son células que pertenecen a glándulas, pues empiezan a proliferar y después empiezan a formar glándulas. Obviamente estas glándulas pues no son de las características normales que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pues, eh, presenta características de malignidad celular. ¿En qué consiste esa característica de malignidad celular que se aplica para todos los cánceres? Es el hecho de que, por ejemplo, hay un incremento en el número de células, ¿no? Es el hecho de que, por ejemplo, el número, el tamaño, la forma de las células no va a ser la misma. Pueden haber células de diferentes tamaños, pueden haber células de diferentes formas. Se rompe la relación núcleo-citoplasma. Normalmente en una célula la relación es de 2 en 5. Aquí vemos núcleos muy grandes, ¿no? De 3, de 4 en 5. Y asimismo tenemos que la carga nuclear va a variar. Se observa la cromatina, se observa pues en los núcleos bien hipercromáticos, bien densos. Entonces, todas esas son características de malignidad celular que nos corrobora pues para hacer diagnósticos de un cáncer. Ahora seguimos bajando y estamos en el estómago. En el estómago aquí pueden ver en esta imagen todos sus componentes histológicos. La mucosa, en la parte interna, luego viene la submucosa, ahí tiene la parte media muscular, en la cual encontramos otros 3 fascículos musculares, ¿no? Fibras longitudinales, oblicuas y transversales o circulares. Y encontramos que en general todos los órganos que tienen la forma de bolsa, tienen pues la distribución muscular así en 3 direcciones, justamente para que se permita o se pueda vaciar el contenido, ¿no? Se puede hacer se puede hacer como la, el ordeñar el contenido que está ahí, ¿no? Entonces, ya yendo a la parte epitelial, ahí vemos su estructura glandular. Acuérdense que aquí tenemos 3 componentes, la parte del ápice, del cuello y la parte de la base, en la cual vamos a encontrar una serie de células características de cada una de ellas. Asimismo, en el estómago, vamos a ver pues problemas de carácter inflamatorio, como son las gastritis, ¿no? Que pueden ser tipo agudo, tipo crónico. Pueden ser por componente infeccioso, como es el Helicobacter pylori, el cual a su vez puede ser pues un inicio de un cáncer, ya sea de tipo linfoproliferativo o ya sea de tipo epitelial, porque a partir de ahí originan los linfomas. Y también a partir de ahí se pueden originar los adenocarcinomas. En este caso tenemos aquí una alteración funcional también que se va a observar en los primeros meses de vida del recién nacido. Entonces tenemos ahí una estenosis. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? El contenido gástrico o el vaciamiento gástrico no es adecuado. Entonces, el bebé, entonces, cuando lacte, todo el contenido se va a quedar en el estómago y lentamente va a pasar. A ver, ojo, eso depende también del grado de afección de la estenosis. Hay algunos que son grados severos, realmente no pasa nada, se produce una distensión gástrica y el bebé empieza a estar vomite y vomite, no tiene tolerancia. Y rápidamente pues empieza a perder peso en el transcurso de las semanas. Entonces eso es notorio. Ahí lo que inmediatamente se hace es una intervención quirúrgica y se procede a dilatar esta válvula, ¿no? Acuérdense que aquí sí se constituye una verdadera válvula, la válvula gastrodenal, muy diferente a la válvula gastroesofágica, que más bien es una válvula de tipo funcional. Entonces, en el estómago también tenemos una serie de enfermedades que son de tipo inflamatorio, hay de tipo también hipertróficos y también tumorales. La gastritis aguda, como les decía, la gastritis crónica, puede haber úlceras, enfermedades úlceras pépticas, úlceras gástricas agudas, gastritis hipertróficas y tumores. Entonces, se cuenta la gastritis
hay una serie de clasificaciones. Clasificación de Sidney, por ejemplo, que data del año 1991, y posteriormente, pues, con los hallazgos de agentes infecciosos como el Helicobacter pylori, así mismo su relación que tenía con el uso de antiinflamatorios no esteroideos, es que se le reclasificó muchos de estos casos. La clasificación ha ido en relación, pues, justamente con los hallazgos endoscópicos y también con los hallazgos histológicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una división histológica por su topografía, una gastritis aguda, crónica, formas especiales, de acuerdo a cómo iba comprometiéndose. Puede ser una gastritis del antro, del cuerpo, o una pangastritis, porque comprometía todo. En su formología, por ejemplo, se acuñó varios términos ahí, ¿no? Como es de inflamación, de actividad, de atrofia, metaplasia intestinal, y el ingreso, pues, de un agente infeccioso como el Helicobacter pylori, que prácticamente, pues, refundó lo que era la patología gástrica. Asimismo, en cuanto a su graduación, también se presentaron variables, y se hablaba de variables específicas y inespecíficas. En cuanto a su división histológica, se hablaba por la topografía que puede ser pangastritis, y ahí dependiendo de su área. Y asimismo se introdujo algunos términos de aplicación para la patología gástrica, como son el de edema, eritema, friabilidad, exudados, nodularidad, todos ellos que se describen al hacer una revisión histológica. Y desde el punto de vista endoscópico también se le categorizó en, por ejemplo, ¿no?, una gastritis eritematosa exudativa. Era lo que veía el gastroenterólogo en directo, ¿no? Al pasar el endoscopio al estómago, y eso es lo que él veía realmente, y ahí rápidamente daba su diagnóstico macroscópico. Mientras que al sacar la biopsia, pues nosotros ya complementábamos este hallazgo macroscópico con la descripción o el diagnóstico microscópico. Aquí, a manera de resumen, las afecciones que hay del estómago, aquí en las alteraciones histológicas, qué es lo que comprometía, cuáles son las células que vamos a encontrar en cada caso. Por ejemplo, aquí por Helicobacter pylori se hablaba, pues, de un proceso infeccioso de mediano, moderado, severo, ¿no? En el caso de una atrofia que puede iniciar en el antrum igualmente. Se le empezó a categorizar, ¿no? Para poder definir el nivel de daño que había. Entonces, cuando hablamos nosotros del término gastritis, ya saben ustedes que nos referimos a un proceso inflamatorio. Y en este proceso inflamatorio lo que se encuentran, pues, son las respuestas de las células propias de una inflamación aguda, como son los neutrófilos y los polimorfos nucleares. Pero aquí en el estómago puede ser que encontremos una inflamación aguda y esta se perpetúe, ¿no? Se perpetúe ahí y dé paso a una gastritis crónica. Y dentro del espacio de la gastritis crónica, pues nuevamente se reagudice, ¿no? Entonces, por eso que podemos encontrar polimorfos nucleares dentro de un fondo de inflamación crónica, es decir, dentro de un fondo de linfocitos, por decirlo, ¿no?, o de células plasmáticas. Pero en todos ellos se observaba un daño tisular. Hay una inflamación crónica activa de polimorfos nucleares. Eso también se ha encontrado ya en algunos casos. El caso universal en gastritis por Helicobacter pylori, por ejemplo. La densidad de los neutrófilos correlaciona con daño a mucosa e intensidad de infección por Helicobacter pylori. Aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ver ahí tanto linfocitos como leucocitos y polimorfos nucleares, ¿no? Y observen ahí que incluso las glándulas hasta no se visualizan bien por la gran cantidad de células inflamatorias que observamos ahí, tanto crónicas como agudas. En la inflamación crónica se dice que hay un número máximo de 2 a 5 células mononucleares en la lámina propia. Asimismo, un infiltrado celular por efectores de respuesta inmune, células plasmáticas con marcadores de respuesta inflamatoria crónica, y posteriormente una desaparición lenta luego del tratamiento de Helicobacter pylori.
Y ahí es donde encontramos en estas biopsias, ¿no? Las biopsias, por su caso, son fragmentos de tejido que el gastroenterólogo hace y que no sobrepasa la muscular mucosae, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no hay riesgo, pues, de que en extraer una biopsia puede el paciente, pues, presentar un daño mayor severo que puede involucrar, pues, una hemorragia masiva, que es lo que a veces los pacientes tienen ese temor, ¿no? La hemorragia masiva sería si llega, pues, al estrato medio muscular propiamente dicho. Ahí sí, porque encontramos arterias de mediano calibre. Pero sin embargo, en la mucosa no, ahí solamente encontramos capilares, así que se extrae una mala lesión y rápidamente algún sangrado que haya rápidamente lo parar por calibre de los vasos comprometidos. En el estómago podemos encontrar nosotros la atrofia gástrica, y se denomina a la pérdida de tejido glandular, y al adelgazamiento de la mucosa. En realidad es un producto de un proceso inflamatorio prolongado. Puede observarse 3 a 4 glándulas en corte transversal de mucosa antral. Pueden ser reducidos en 2 o menores. Entonces, cuando nos referimos a atrofia, no nos referimos necesariamente al envejecimiento de la persona, ojo, sino es el envejecimiento o es el daño propio del tejido gástrico, debido a que pues tiene años con una enfermedad gástrica y que de repente pues no le dan la debida atención. Entonces encontramos un reemplazo del epitelio por metaplasia intestinal. Hay atrofias extensas, la metaplasia. Hay atrofias oxínticas con disminución de secreción ácida. Asimismo, atrofias y metaplasia en el caso pues, de las gastritis autoinmunes. La metaplasia intestinal es otra afección frecuente que encontramos. Es común en gastritis crónica de toda causa y relacionada con la duración de esta. Aquí vamos a observar nosotros las presencias de células globosas, ¿no? O global cells, que se dice. Hay también células resortivas y colonocitos. Esta metaplasia intestinal puede ser completa e incompleta. Cuando es así, tener mucho cuidado al hacer seguimiento del paciente porque de ahí pues, puede presentar un adenocarcinoma gástrico, ¿no? De ahí el riesgo justamente y el control estricto que se le tenga a estos pacientes. Y ahí tienen, eso es una metaplasia intestinal. Miren ahí la cantidad de células calciformes, ¿no? Esas células globosas que se ven en las glándulas gástricas en que no deberían estarse, ¿no? Nótese ahí la cantidad de infiltrado inflamatorio, linfocitario y por aquí algunos eosinófilos. Ahí también se pueden ver, miren, eritema incluso entre las glándulas, gran cantidad de células calciformes. Y por acá dilatación glandular, dilatación de las foveolas gástricas. Otros hallazgos histológicos que podemos encontrar a nivel gástrico es el daño epitelial superficial. Podemos encontrar folículos linfoideos. Ya saben ustedes que los linfocitos los encontramos nosotros en relación con todas las mucosas, todos los tejidos que tienen contacto con el exterior. Pero ante una agresión que hay, estos linfocitos se agrupan y se organizan en folículos linfoideos. Asimismo pueden formar o pueden llevar a una hiperplasia foveolar, ¿no? O aumento de tamaño y tortuosidad de las foveolas, con proliferación y celular y núcleos aumentados. Puede haber una respuesta de foliación celular. Asimismo, se puede encontrar una metaplasia pseudopilórica, metaplasia pancreática o hiperplasia de células endócrinas. Y ahí podemos encontrar, miren, la desorganización glandular que hay, la gran cantidad de inflamatorio linfocitario y algunas zonas con células calciformes, miren, con metaplasia, y algunas zonas de hemorragia y algunas zonas atróficas de miren, ¿no? Entonces, es la evolución del cuadro lo que establece todo eso. Aquí en este esquema, para ver lo que son las atrofias y las metaplasias, ¿no? Cuáles van a ser las áreas de mayor predisposición dentro de lo que es todo el estómago. Hay, por ejemplo, unos atróficos en donde se pueden ubicar en relación, ¿no? Entonces ahí recuerden aquí la distribución anatómica, ¿no? Antro y píloro. Y vean ahí las partes que están mayormente comprometidas. En la gastritis crónica vamos a encontrar gastritis antrales difusas, gastritis atróficas multifocales o gastritis atróficas corporal difusas, que son las famosas gastritis autoinmunes.
En la gastritis de predominio antral, vemos que aquí hay una correlación por infección por la bacteria Helicobacter pylori. No hay un incremento en riesgo de cáncer acá. Hay una variación más bien en apariencia endoscópica y síntomas. Histológicamente se puede encontrar aquí un infiltrado linfoplasmocitario y polimorfo nuclear en la lámina propia y en el mismo tejido. En la gastritis atrófica multifocal hay una asociación con Helicobacter pylori. Y aquí se añaden algunos factores genéticos y ambientales, sobre todo relacionados con la dieta. Hay una apariencia endoscópica en la que se observa una mucosa pálida y vasos submucosos prominentes. Ya ese ya es un indicativo, son signos ya justamente de una atrofia. Histológicamente corroboramos estos hallazgos con los hallazgos celulares, que consiste en atrofia y metaplasia. Asimismo, todo esto constituye un factor de riesgo para de inicio presentar una displasia, es decir, tengamos células que se alteren, ¿no? Que se alteren y que muestren cambios atípicos de celulares que puedan formar un cáncer, pues, ¿no? En el caso de la gastritis atrófica corporal difusa, ahí tenemos que hay destrucción autoinmune de glándulas fúngicas. Menos del 5% de gastritis crónica puede encontrarse esto. Asimismo, la apariencia endoscópica se caracteriza porque van a encontrar pérdidas de pliegues gástricos. En caso de anemia perniciosa, se puede encontrar acá acloridia, hipergastrinemia o anticuerpos contra células parietales. Histológicamente, vamos a encontrar atrofia glandular y metaplasia intestinal. También encontramos gastritis infecciosas. Si bien es cierto, estos están en relación pues, con pacientes que tienen problemas inmunológicos, ¿no? De inmunodeficiencia o inmunosupresión. Sin embargo, se puede encontrar infecciones pues, por virus, por ejemplo, como el citomegalovirus o el herpes, ¿no? Por bacterias como Mycobacterium tuberculosis o actinomicosis, en el caso de la sífilis, por ejemplo. Hongos por candidiasis, por histoplasmosis, y hasta parásitos como son los criptosporidiosis, estronquilodiasis y las anisakiasis. Gastritis reactivas o erosivas. Estas son las que pueden responder al uso indiscriminado de medicamentos, al uso, por ejemplo, frecuente de AINES, al ingesta de algunos medicamentos a base de fierro o de potasio. Asimismo, el consumo de algunas sustancias tóxicas como el alcohol, la cocaína. También puede deberse a largas datas debido a un daño provocado por un trauma, por ejemplo, ¿no? O de repente provocado por un shock entonces que esté por largo tiempo postrado, sin poder ingerir alimento. Entonces, ahí es donde puede generar también este tipo de reacciones gástricas erosivas. En el caso de sepsis también. Entonces, por eso que ustedes habrán notado ya con los pacientes que están hospitalizados con NPO destinada por vía oral, presentan o tienen que darse después de sus antiulcerosos. Así no pueden observarse en los casos que sufren o son pacientes sometidos a radiación. En caso de pacientes que puedan hacer unos cuadros de isquemia y en gastropatías hipertensivas portales, ¿no? En caso de pacientes pues, que tienen problemas de alcoholismo y cirrosis hepática. Una mención aparte de la infección por Helicobacter pylori, en lo cual vamos a encontrar aquí cambios dramáticos que se pueden dar en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, ¿no? Sobre todo cuando compromete pues toda la parte gastrointestinal alta. En la úlcera péptida vamos a encontrar aquí una enfermedad infecciosa. Y asimismo aquí se tiene muy presente el papel de estos procesos infecciosos porque pueden llevar a provocar un cáncer gástrico. Asimismo, las infecciones bacterianas frecuentes en humanos, sobre todo por Helicobacter pylori, que es la que se encontró ya relación con los cánceres, ¿no? Entonces, con Helicobacter pylori se dice que hay una prevalencia relacionada en condiciones socioeconómicas de 80 versus 20 a 50%, ¿no? Es decir, condiciones en que, debido a condiciones de saneamiento ambiental, falta de agua, por ejemplo, ¿no? Eso favorece
difusión de esta infección. Asimismo, la ingestión oral. La transmisión puede ser de persona a persona. Y podemos encontrar acá infección crónica. Aquí en esta imagen, por ejemplo, se pueden ver con coloración especial el compromiso de la mucosa y notes ahí, identificar el Helicobacter pylori. Aquí, más o menos la secuencia desde una mucosa gástrica normal, ¿no? Puede empezar con una infección aguda por Helicobacter pylori, esto puede ser crónica, luego va a presentar algunos cambios, como hemos dicho, como una gastritis central predominante o una pangastritis no atrófica, o de repente una gastritis atrófica predominantemente del cuerpo. A partir de ahí podemos ver la evolución hacia una úlcera, ¿no? O de repente podemos ver una evolución hacia una metaplasia intestinal, hacia, hacia un tipo de cáncer de tipo linfoproliferativo, como es un linfoma, el linfoma hemal. O de repente pasar como una infección por Helicobacter pylori y permanecer asintomática. Pero en la mayoría de los casos, esta metaplasia intestinal va a llevar a una displasia y de ahí a un cáncer in situ y de ahí un cáncer. Entonces tenemos el Helicobacter pylori. Curso clínico se da dentro del marco de una enfermedad ulcerosa. Es el principal responsable en úlceras duodenal y gástrica. Asimismo, riesgo de úlcera péptica es de un 3% en los estudios realizados en Estados Unidos y en 25% en Japón. Aquí una mención aparte, ¿no? En el mundo todavía sigue siendo Japón quien presenta mayor cantidad de casos de cáncer gástrico. Y aquí en Latinoamérica es Chile, ¿ya? Se dice que es por sus condiciones de alimentos. Y así mismo se ha visto que la erradicación justamente de este Helicobacter pylori disminuye la recurrencia. Ahora esto, ustedes habrán notado o de repente habrán visto que si bien se han mejorado los tratamientos para el Helicobacter pylori, realmente son tratamientos con múltiples drogas, ¿no? Entonces lo cual significa pues un verdadero ataque, un verdadero bombazo a la mucosa gástrica. Entonces, parece mentira, pero antes utilizaban 3, 4 antibióticos. Hoy día, si bien se ha mejorado, pero de todas maneras se utiliza dosis altas de medicamentos. Aquí, por ejemplo, se pueden identificar el Helicobacter pylori, ¿no? En la mucosa gástrica. Asimismo, aquí podemos ver las zonas foveolares, en donde vamos a encontrar no solamente el Helicobacter, sino toda la reacción que desencadena del epitelio gástrico. Ahí, por ejemplo, se puede identificar el Helicobacter. Entonces dijimos, puede originar un linfoma hemal o de repente un adenocarcinoma, ¿no? Entonces tenemos la proliferación de linfocitos y ahí empiezan a organizarse. Entonces acá, si bien es una gastritis crónica superficial, sin embargo estos linfocitos ya empiezan a organizarse y empezar a formar folículos linfoideos. Acá pueden ver una gastritis crónica atrófica. Como ven en la arquitectura no está normal y vemos hay zonas de atrofia porque va a haber zonas de fibrosis, ¿no? Como se puede observar acá, miren esta úlcera, pues ya está cicatrizada, pero sin embargo, ya la parte epitelial no retorna a su estructura normal. Y esto obviamente, como es tejido fibroso, obviamente pierde sus cualidades de tejido normal. Aquí en esta otra imagen podemos ver una úlcera penetrante duodenal, ¿no? Nótese la solución de continuidad que hay en el epitelio y conforme se va regenerando, pues va fibrosándose toda esta zona. Ahí tienen una gastritis hipertrófica, nótense ahí, bastante hinchadas, ¿no? Edematizadas, con moco entre los pliegues, o acá los tumores, ¿no? Los tumores también que se pueden presentar. En el estómago también podemos encontrar tumores benignos y malignos. Ahí, por ejemplo, podemos encontrar una serie de excrescencias hacia la mucosa, ¿no? Estos son unos pólipos hiperplásticos que al microscopio se observan así. Como pueden ver, son de aspecto nodular. Sin cambio de coloración, todavía mantiene una coloración del resto de la mucosa.
Y aquí he hecho un corte, miren, ahí están las excrescencias, ¿no? Y aquí incluso pueden tornarse con pedículos bastante alargados, ¿no? Ahí tienen este pedículo, un básculo nervioso, y de ahí llega a la zona. A veces podemos encontrar las zonas distales incluso y hacerlas cancerígenas, pero sin embargo que al no llegar acá a esta zona, pues se extirpa y ahí queda, ¿no? O podemos encontrar estas zonas en donde vemos gran cantidad de células calciformes. Y los tumores malignos gástricos, que hay una clasificación bastante usada. Esta es una clasificación de unos investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Perú, y que es bastante didáctica. Si ustedes revisan de los diferentes cánceres, sobre todo los japoneses, hay un sinnúmero, ¿no? Hay un sinnúmero. Como les dije, los japoneses tienen muchos casos y ellos pues, han agrupado en diferentes formas de clasificar. Sin embargo, esta es bastante útil desde el punto de vista histológico. Y ahí se puede ver el compromiso del daño, ¿no? Ubica la mucosa, la submucosa, muscular y mucosae y lo que saliendo de este. Entonces, habla de una categoría 1, negativo para neoplasia o displasia. Una categoría 2, definido para neoplasia o displasia. Una categoría 3, neoplasia no invasiva de bajo grado, ¿no? Entonces, una categoría 3 todavía está en la parte superficial. En cambio, una categoría 4, ¿ya? Ubicando acá ya en el epitelio, es una neoplasia no invasiva de alto grado, ¿no? Es decir, que no sobrepasa la membrana basal, ¿no? Entonces, tenemos ahí un 4-2, por ejemplo, un 4-2, que es un carcinoma no invasivo o in situ, que quiere decir no sobrepasó la membrana basal. Un 4-3 sospechoso de carcinoma invasivo, pero como se dice, sospechoso, ¿no? O sea, no hay la evidencia marcada. Sin embargo, ya a partir del 5, ya tenemos un carcinoma invasivo y en que sobrepasa la membrana basal, ¿no? Y de ahí pueden ser metástasis a otra parte del cuerpo, pues, ¿no? Ahí pueden ver las partes más comprometidas y al hacer una intervención quirúrgica, dependiendo de la zona, se hace pues también el despliegue, se hace la extirpación de todas las cadenas ganglionares, ¿no? Ahí tienen algunas imágenes de cáncer, ¿no? Esas son gastrectomías parciales, donde se saca parte del estómago. Luego nosotros lo extendemos y vemos, como pueden ver acá, las úlceras, ¿no? Si bien esta es una úlcera aplanada, sin embargo se evidencia la alteración con la mucosa normal. O de repente tenemos acá un cáncer más bien con crecimiento exofítico, va creciendo como si fuera vegetaciones hacia el exterior. O acá tenemos un carcinoma invasor, un exofísico también, nótense ahí, crecen hacia la superficie, pero a su vez en el interior forman úlceras. O esta otra que primero se excava y luego tiene sus rebordes, ¿no? Esta es un adenocarcinoma excavado. Cualquiera de estas formas se puede encontrar cuando se hacen las gastrectomías parciales, ¿no? Ahí pueden ver, miren, semejante úlcera. Y lo llamativo aquí es el grado de necrosis que se encuentra, ¿no? Y tengan presente que a mayor necrosis, lamentablemente es mayor la gravedad del cáncer. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, es un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Aquí un adenocarcinoma papilar. Y acá tenemos formas más complejas todavía, ¿no? Como pueden ver acá, hay una colisión en el peritoneo de ambos adenocarcinomas. Esto no es estómago, por si acaso. Ya esto ya es la metástasis que ha hecho el tejido peritoneal. Y nosotros podemos encontrar, o el cirujano puede encontrar zonas de epiplo bastante engrosadas, algunas a veces como si fuera cartón se puede percibir, y encuentra a veces colisiones como lo que observamos acá. En la diagonal, miren ahí, la diagonal, que une el ángulo superior derecho, ¿no? Que une el ángulo superior derecho, por acá, con el inferior izquierdo, acá, marca la línea de colisión. Ahí está. En la esquina inferior derecha, miren acá esta zona, vemos formación de glándulas. Si vemos nosotros las células,
son células con características atípicas. Sin embargo, si vemos acá, es un carcinoma gástrico, ¿no? Células epiteliales que están proliferando. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, había entendido que la presencia de Helicobacter pylori se mide por cruces. ¿A partir de cuántas cruces más o menos ya debemos sospechar de que ¿Puede puede ser un... repetir, por favor? No lo escuché bien. Tengo entendido que el Helicobacter pylori se mide por cruces. ¿A partir de Ah, cuántas sí. cruces ya hay riesgo de que pueda ocasionar un carcinoma? No, en realidad no tiene que ver con la intensidad, ¿ya? No tiene que ver con la intensidad, sino más bien con el tiempo. Con el tiempo es el problema. Entonces, lo ideal sería erradicarlo. Entonces, puede que en un proceso agudo, ¿ya? En un proceso agudo, que el paciente debute ya con sus síntomas característicos pues, de una gastritis aguda, pero sin embargo, el gastroenterólogo le está haciendo tratamiento y no resuelve, no responde, sigue igual. Entonces regresa el paciente a la consulta y doctor, mire, no me hace nada la medicación, que esto, que... No, pero además cambia sus hábitos alimentarios, lo hacen así. Y el paciente sigue mostrando las mismas molestias. Entonces, cuando hay eso, ¿ya? Cuando no hay una adecuada respuesta al tratamiento, ya recién el gastroenterólogo ya está pensando en hacer una biopsia, porque ya con toda la experiencia que se tiene, es porque ya hay algo más. Lo primero que se piensa es en el Helicobacter. Entonces, cuando se encuentra el Helicobacter, lo ideal sería erradicarlo de inmediato. Pero ¿qué pasa? Algunos pacientes, y habíamos mencionado, ¿no? Que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas. Entonces, ¿de qué sirve? Vamos a suponer en el mejor de los casos, ya le erradican al paciente el Helicobacter. Pero ¿qué pasa si ese paciente sigue consumiendo la misma agua que lo infectó? ¿O qué pasa si ese paciente sigue consumiendo los alimentos del lugar donde se contagió? Entonces no le va a servir de nada, ¿no es cierto? Entonces ese paciente nuevamente va a recaer, va a recaer. ¿Y qué va a pasar? Que en las siguientes veces ya se va a hartar de la medicación, ya no va a querer continuar con más, tomando más medicamento y lo deja, se acostumbran al cuadro, se acostumbran a los síntomas, toman por ahí una que otra cosa que les mejora con el tiempo, van pasando 5 años, van pasando 10 años, después de 10 años empieza el problema. Y ahí no tiene nada que ver, a la hora que se le hace la biopsia, no tiene nada que ver prácticamente la intensidad del Helicobacter que hay. Como usted dice, ¿no? Se informa por cruces, así es. Se forman, teniendo en cuenta, pues, hasta 4 cruces se forman algunos, ¿no? Normalmente se forma con 3. Entonces, para indicar la intensidad, ¿no? Por ejemplo, en lo que utilizamos 3 cruces, 1 sobre 3 significa grado leve, 2 sobre 3 grado moderado y 3 sobre 3 grado severo. Incluso otros, si cuando utilizan 4 o 3, ponen 4 sobre 3 o 4 de 4, significa pues esto, que hay mucha cantidad de Helicobacter. Pero como le vuelvo a repetir, los cánceres tienen que ver con el tiempo, ¿ya? Tienen que ver con el tiempo. Entonces, el hecho de que ahí está esa misma, puede estar esa misma colonia ahí está pues lesionando el epitelio. Ahora, obviamente, si no tiene sus cambios de hábito, obviamente pues esto va a estar todos los días retroalimentándose, ¿no es cierto?, de Helicobacter. Pero más el daño se da con el tiempo. Los cánceres por Helicobacter pylori se ha reportado que aparecen entre 10 a 20 años, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna otra pregunta? Igual pasa, por ejemplo, con los pacientes que se contagiaron con virus papiloma humano, ¿no? Cáncer de la mujer, por ejemplo. Ya basta que esté el virus ahí y ya, obviamente, está en relación con las RS, ¿no es cierto? Con las relaciones sexuales. Obviamente, pues si va a tener relaciones sexuales donde va a ir aportándole más virus, obviamente, pues habrá un acortamiento en el tiempo en que debute con su cáncer.
con su cáncer cuello-uterino. Y ustedes saben que eso está en relación justamente con la edad de inicio de la CRS, ¿no es cierto? Y la frecuencia y promiscuidad que puede haber en esto. En este caso del estómago, también tiene que ver con el hecho de que no se erradique y con el hecho de que se siga pues aportando más carga bacteriana, ¿no? Por eso va oscilando los tiempos, va oscilando entre 10 a 20 años. Bien, si no hubiera más preguntas, entonces, buenas noches con todos, a seguir cuidándose. Permiso. Gracias, doctor.